Bueno, hemos estado hablando durante el mes de octubre acerca de lo importante de la Biblia, la palabra de Dios. Hemos aprendido la importancia de alimentarnos bien. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Hemos aprendido a sufrir bien. Y mire la historia de Haider. ¡Qué historia! Aún en medio del sufrimiento Dios puede sacar cosas lindas. Y hace 8 días hablamos acerca de la importancia de creer bien. Hoy vamos a hablar acerca de descansar bien. ¿Cómo descansar bien? Creo que uno de los anhelos y de las necesidades del ser humano es descansar. ¿A cuánto les gusta descansar? ¿Cuántos de cuando en cuando sienten como que usted dice, ay, me hace falta un descanso? Solo que me da la impresión, me temo, que estamos buscando el descanso en el lugar equivocado. A veces creemos que el descanso está en la piscina, en la playa, en la finca, y pues sí, pero no. Porque digámoslo aquí en Plata Blanca, ¿cuántas veces usted va por allá dizque a descansar y cómo llega? Ay, no, es que más cansado. Algunos en su ignorancia buscan el descanso en vicios, en adicciones, y pues lo que encuentran es peor, más crisis. Hoy quiero que abramos la Biblia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Y pues antes de leer el texto para hoy, tengo que decir que esta carta fue escrita a una comunidad de cristianos nacidos como judíos, o sea, de origen hebreo, que terminan conociendo a Cristo. Y estos cristianos hebreos, por eso el nombre de esta carta, pues empiezan a ser perseguidos y maltratados por sus propios familiares, por sus propios paisanos, a tal punto que a estos hermanos se les viene una idea a la cabeza. Aparece una tentación, y la tentación es: lo mejor es regresar atrás. Lo mejor es volver a ser judíos para evitar tanto bullying, tanta persecución. Lo mejor es no seguir la vida cristiana. Así que el autor de esta carta les escribe básicamente con 2 propósitos. Número 1, para mostrar que Jesús es superior a todo y a todos. ¿Lo creemos? Y la segunda razón por la que escribe es para animarlos, para decirles: mire, pase lo que pase, no vuelva atrás. ¿Qué tal si me ayuda a predicarle y le dice al vecino: pase lo que pase, nunca vuelvas atrás? Nunca. No vuelvas atrás. Lo que dice el escritor de los Hebreos es: tenemos que perseverar, tenemos que persistir si realmente queremos encontrar el verdadero reposo. No podemos apostatar. Un apóstata es aquel que un día, habiendo creído, se aparta y ahora persigue la fe que creía. Eso es un apóstata. Y el riesgo de estos cristianos hebreos era ese. Biblia abierta en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Ayúdeme a leer, si puede, con voz audible. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Dice así: cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar
en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Siga leyendo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron. ¿Por causa de qué? De su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es ¿cuándo? Hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Pues el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Lea el versículo 11 con todo su corazón. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Amén y amén. Dígalo bien animado: podemos entrar en el verdadero reposo. Una vez más, anímese y dígalo: podemos entrar en el verdadero reposo. Hoy, la palabra de Dios nos va a enseñar a descansar, pero a descansar bien. Hoy tú y yo vamos a aprender lo que es descansar bien. Y yo quiero dejar en su corazón 3 claves para los que les gusta tomar apuntes. En primer lugar, para entrar en el verdadero reposo, lo primero que se necesita es atender la advertencia. Porque lo que hace el escritor de esta carta en el capítulo 4 es una advertencia muy seria. El escritor le recuerda a estos cristianos de origen judío, le recuerda su historia, le recuerda que sus antepasados estuvieron esclavos en Egipto por más de 400 años.
400 años durante los cuales conocieron el maltrato, el dolor, el sufrimiento, la esclavitud. Conocieron absolutamente todo menos el reposo. No sabían lo que era descansar. Vivían como esclavos allí. Y es así que el Señor decide levantar a Moisés, y Moisés es el hombre que Dios utiliza para que este pueblo de esclavos salga en libertad, alabado sea Dios, y salga en victoria rumbo hacia la tierra prometida. Pero ¿qué ocurrió con este pueblo? Este pueblo que el Señor libera y saca de la esclavitud y que va rumbo hacia la tierra prometida, finalmente murieron en el desierto, dando vueltas y vueltas. ¿Y qué fue lo triste? Que esa generación nunca entró en el reposo, nunca entró a la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Usted recordará que Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra que ya Dios les había dado. La tarea de ellos no era sino ir y traer un informe de cómo era la tierra. Pero la Biblia dice que de esos 12, 10 trajeron un reporte negativo, un reporte pesimista. 10 al volver concluyeron y dijeron: entrar a esa tierra es imposible. No se puede. No se puede porque allí hay gigantes, porque las ciudades son amuralladas, porque los ejércitos allí están armados hasta los dientes. No vamos a poder. Lo mejor es, dijeron estos 10, lo mejor es regresar a Egipto. Lo mejor es volver atrás. Pero en medio de ese panorama tan desolador, hubo 2 hombres quienes trajeron el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Josué y Caleb, en contra de esas 10 voces, dijeron: sí, es verdad. Allí hay gigantes, sí, es verdad. Las ciudades son amuralladas, sí, es verdad. No será fácil, pero ¿qué dijeron ellos? Dios está con nosotros y nosotros podremos más que ellos. Vamos a conquistar esa tierra. Pero ¿qué fue lo triste? Que el pueblo, ¿a quién prefirió oír y creerle? A los 10. Y entonces por esa razón no entraron al reposo. De toda la generación que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb pudieron entrar en el reposo. Y la situación no ha cambiado, porque nosotros también hoy tenemos que escuchar y atender esa advertencia. Porque si estamos aquí es porque algún día oímos el evangelio. Alguien nos predicó. Gloria a Dios por aquel que nos trajo las buenas noticias de salvación. Pero probablemente usted y yo nos hemos ido dando cuenta de que seguir a Cristo no es fácil. De que realmente la vida cristiana verdaderamente bien vivida no es fácil, y que a veces esto se pone tan complicado que muchas veces probablemente hemos pensado lo mejor es volver atrás. Tristemente, durante la pandemia muchos en la crisis tomaron esa decisión. Lo mejor es apartarnos, alejarnos
y volver atrás. Por esa razón que dijo Dios a esa generación, no entran en mi reposo. ¿Por qué? Porque despreciaron el mensaje del Evangelio, porque no lo entendieron y no lo conocieron. ¿Sabe que cuando yo pienso en nuestra generación, esta generación no es diferente de la generación de Josué y Caleb? Allí en el desierto, 10 convencieron a 2 millones que no avanzaran. Y hoy en día, tristemente, aún cristianos están cerrando su oído al Evangelio y están abriendo su oído a tanta ideología. Llámese ideología religiosa o mayormente política. Ideologías que lo que le prometen a la gente es que van a vivir y que todo va a estar chévere y que por aquí y que por allá. Déjame decirte, te lo advierto hoy de parte del Dios del cielo: no te dejes enredar y engañar. Mantente firme a la palabra del Evangelio que el Señor ha traído a tu vida. Si quieres encontrar verdadero reposo, tienes que atender a la advertencia. Cuidado con lo que oyes. Cuidado con el mensaje que abrazas. Cuidado con la música que escuchas. Hey, pastor, no sea fanático. Uno como cristiano también puede escuchar música mundana. Mire, esa música trae un mensaje y ese mensaje le va a empezar a afectar lo que usted cree y lo que usted piensa, y en lugar de encontrar reposo, va a poder encontrar son problemas. Cuidado a lo que le abre el oído. Tenga mucho cuidado. Así que lo primero es: atienda la advertencia. Lo segundo que tenemos que hacer es actuar con diligencia. Y cualquiera dirá: pero hey, pastor, ¿cómo así que para encontrar reposo hay que actuar con diligencia? Y la razón es que muchas veces no entendemos lo que significa reposo. Con sinceridad, si yo le dijera a usted qué es reposo, ¿cuál sería la definición más simple que se le vendría a la mente? ¿Qué es reposar? No hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a reposar, es decir, no hacer nada. Sin embargo, yo he encontrado en la vida personas cansadas y les pregunto: ¿de qué estás cansado? De no hacer nada. Porque es que reposar no es pasividad. Reposar no es no hacer nada. Cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que el primero en reposar fue Dios. Que Dios crea todo lo que vemos, todo el universo. ¿Y qué dice Génesis 2:2? Después de crear todo eso, ¿qué hizo Dios? Reposó. Ojo, ¿qué significa eso? Que Dios dijo: ya no puedo más. Estoy agotado, ¿sí? No. La palabra reposo, oído, en el original, la palabra reposo significa satisfacción. Encontrar reposo es encontrar satisfacción, es estar satisfecho. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Dios creó todo este universo tan lindo que es producto de la creación, no de la evolución. Dios lo crea y cuando se queda mirando lo que dice: me quedó perfecto. Y empieza a admirarlo
y empieza a reposar. Cuando usted lee el Génesis, usted lee y dice, el día 1 Dios creó esto y fue el día y la mañana, fue el día y la noche, fue el día y la noche. Pero cuando llega el día de reposo, no dice el día y la noche. ¿Por qué? Porque el reposo es un día que no termina. Porque Dios, desde que creó todo, vive en un permanente y perfecto reposo. Yo dije que Dios vive en un permanente y perfecto reposo. Dios no está estresado allá y ahora qué va a pasar, y este gobernante qué está haciendo, y el precio del dólar, ¿qué voy a hacer? No. Y de hecho Dios quería que Adán y Eva vivieran con Él en ese permanente reposo. Pero apareció la serpiente. ¿Y qué trajo la serpiente? Ideologías. Ideologías de turno. Ideologías que lo que buscaban era que Adán y Eva desconfiaran ¿de qué? De lo que Dios había dicho, de la palabra de Dios. ¿Y qué terminaron haciendo Adán y Eva? Creyendo esas ideologías, rechazando la palabra. ¿Y qué perdieron? El reposo para afuera. Para afuera del jardín del Edén. Se perdió el reposo. Desde ese día el ser humano no hace otra cosa sino buscar reposo. El pueblo saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para que busque reposo. Finalmente, por allá, después de muchos años, Josué logra introducir al pueblo en la tierra prometida. Sin embargo, el escritor de la carta a los Hebreos, que dice que Josué no pudo darles verdadero reposo. ¿Por qué? Porque sencillamente el verdadero reposo lo trajo Cristo Jesús al venir a esta tierra. Por eso Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Por eso mire el versículo 11, mírelo por favor y vuélvalo a leer. Dice el escritor de la carta, esforcémonos. Oiga, si yo quiero reposo, pues lo que menos quiero ser como Jaimito, el del Chavo el 8, para evitar la fatiga. No me quiero esforzar, pero aquí dice, ¿quieres reposar? ¿Cuántos quieren reposar? ¿Qué dice? Esfuércense. ¿Por qué? Por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Entonces la clave aquí para encontrar reposo no es no hacer nada, es esforzarse, es actuar con diligencia. ¿A qué? ¿En qué tendríamos que esforzarnos? En obedecer. ¿En qué más tendríamos que esforzarnos si queremos encontrar reposo? ¿En dónde tendríamos que enfocar nuestro esfuerzo para que realmente podamos encontrar satisfacción? Tenemos que esforzarnos en la palabra. Tenemos que esforzarnos para construir hábitos espirituales. Tenemos que esforzarnos en vivir para agradar a Dios. Si usted quiere reposo, la clave no es apartarse de Dios, es todo lo contrario. Esfuércese por vivir para agradar a Dios. Pero ojo, no estoy hablando de legalismo. Porque mire lo curioso. El Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y les da un mandato que está vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese mandato? Tienes que trabajar 6 días. ¿Y uno para qué es? Para reposar, es decir, para no hacer nada. ¿Para qué es ese día? ¿Y qué hicieron los judíos? ¿Recuerdan lo que hicieron los judíos?
Hicieron de ese día de reposo una carga tan insoportable. No se podían amarrar el cordón de una manera, no podían prender fuego, no podían caminar más de 1 kilómetro, no podían hacer esto, no podían hacer aquello. Por eso cuando Jesús viene a la tierra, solo por llevarle la contraria y para que entendieran la verdad, ¿en dónde hacía la mayor cantidad de milagros? Hoy no se puede sanar, pues les voy a demostrar que hoy es cuando la gente se sana. Que no se puede hacer, pues les voy a demostrar que sí se puede, porque el Señor vino a darle el verdadero significado al día de reposo. Entonces no se trata de legalismo, no, entonces nos vamos a volver, no. El principio es sencillo: dedique 6 días para trabajar y repose 1. Usted no puede ser más sabio que Dios. Si Dios, que creó todo, reposó, nosotros también vamos a reposar. Pero ¿qué tenemos que hacer en ese reposar? Hoy para muchos de ustedes es su día de reposo. ¿Y qué están haciendo aquí? Lo mejor que pueden hacer: venir a reposar en la casa de Dios, venir a adorarlo, a exaltarlo, esforzarse. Y no lo digo a los que están en Facebook y en YouTube, pero se lo voy a decir. Porque el versículo 11, ¿qué dice? Esfuércense por entrar en el reposo. Esto es actuar con diligencia, darle prioridad, entender que esa es la manera como vamos a reposar. ¿Sí, amén? Reposo no es no hacer nada. ¿Qué es lo que le da sentido al reposo? Lo que le da sentido al reposo es el trabajo. Porque si no hay trabajo, ¿para qué reposo? Si no hay trabajo, ¿para qué reposo? ¿Reposar como de qué? A mí me dicen: ay, pastor, ¿usted no me cansa? Claro que yo me canso. Claro que me agoto, pero me renuevo. Tenemos que esforzarnos. Y esforzar no es quietud. Esforzar es entender. El trabajo es lo que le da sentido al reposo. Por eso tenga usted mucho cuidado con tantas ideologías que le venden por ahí baratas. Gente que le pretende hacer a usted creer que en este planeta vamos a poder vivir sabroso. Jamás, jamás. El Evangelio dice: en el mundo tendréis aflicción. La Biblia dice que tú y yo debemos vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros. Vamos de paso, aquí no vamos a encontrar reposo. ¿Sabe cuándo será ese reposo? El reposo verdadero y definitivo será el día que Cristo Jesús vuelva a la tierra, o el día que Él nos lleve a la casa del Padre Celestial. Ahí vamos a encontrar verdadero reposo. Ahí lo vamos a encontrar. Mientras tanto, ¿qué nos toca hacer diariamente? ¿Qué nos toca hacer? Pues combinar la vida trabajando y reposando. Trabajando y reposando. Y eso me lleva a la tercera clave. Lo primero que dijimos es que tenemos que atender la advertencia. Lo segundo es actuar con diligencia. Y lo tercero es acercarnos con insistencia. ¿A dónde dice el escritor de la carta a los Hebreos que está la clave para el reposo? Si usted mira, después de decir esforcémonos, mira el versículo 12. ¿Qué dice? Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos.
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué está diciendo el escritor de la carta? ¿Quiere usted encontrar verdadero reposo? ¿A dónde tiene que ir? ¿A dónde encontraremos el verdadero reposo? Mira, grábate esto en el corazón. No hay verdadero reposo sino en la palabra de Dios. ¿En serio, pastor? En serio. Porque es que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro de origen sobrenatural y por lo tanto los efectos que produce en el que la lee y la cree son efectos sobrenaturales. ¿No lo cree todavía? Mire, le reto. Empiece cada día sin ver, ni leer, ni oír noticias. Honestamente, ¿qué producen las noticias a nuestro sistema emocional? Qué reposo, ¿cierto? Ay, tan lindo, el dólar ya casi a 5,000 y todo más. Ay, qué alegría, qué paz. Termine el día sin ver noticias. Cambie ese hábito y empiece a acercarse a la Biblia todas las mañanas. Empiece su día de rodillas allí con la Biblia o el celular ahí en la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Mire, ahí está el reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar y de transformar nuestra vida. La palabra de Dios nos da reposo, nos da descanso. Acérquese a la palabra de Dios. Es decir, menos face, más book. Menos face, más book. Esto es lo que nos da descanso. Cuando yo empecé hace 30 años a plantar esta iglesia, la lucha más tenaz era la economía. Yo decía, Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo voy a poder lograr este proyecto? Y ustedes saben la historia. Yo oraba y le pedía al Señor que trajera gente rica, porque yo decía, si un rico llega a la iglesia, pues la iglesia va a tener recursos. Y lo que Dios hizo un día en el año 93 a través de su preciosa palabra fue decirme, Sofonías 3:12, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Desde ese día yo tengo reposo en Dios y descanso en Él, y puedo decir que he visto que Dios ha cumplido. Acérquese a la palabra de Dios, porque es que estos son buenas noticias. Usted va al médico y le dan un dictamen, le quedan tantos días de vida. Esto es el final. Malas noticias. Pero aquí, ¿qué hay? Buenas noticias, sí, aunque puede ser que te mueras de esa enfermedad, pero ese no es el final de tu vida, porque creemos en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Descanso en Él, descanso en Él. Entonces tengo que acercarme cada día a la palabra de Dios. Pero también tengo que acercarme cada día al Dios de la palabra. Me acerco a la palabra de Dios, pero también me acerco al Dios de la palabra. Por eso, ¿qué dice el versículo 14? Léalo conmigo. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Léalo, ¿qué dice? Aferrémonos ¿a qué cosa? A la fe que profesamos.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Lea el 16, bien animado. Así que acerquémonos confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más necesitamos. ¿A quién tenemos que acercarnos a diario? A Dios. ¿Dónde está el verdadero descanso? En la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Mira, mientras llega ese descanso eterno y definitivo, tienes que aprender a descansar cada día en la presencia de Dios. Esta es una advertencia muy seria. Porque lo que dice el escritor es, los judíos salieron de Egipto, pero tristemente no entraron a la tierra prometida, no entraron al reposo. ¿Y qué le puede pasar a un cristiano? Igual. Entonces muchas veces por años me ha preguntado, pastor, ¿la salvación se puede perder, sí o no? Y yo tendría que decirlo de la siguiente manera con mucha prudencia. Si tú eres salvo y has creído en Cristo y te mantienes firme en tu fe, óyelo, nadie te va a poder quitar la salvación. Una cosa muy diferente es que tú, habiendo oído, termines un día rechazando, despreciando. ¿Qué va a pasar? Pierdes, igual que el pueblo de Israel. Tenemos que mantenernos aferrados a Dios. Y quiero terminar recordando un relato del Evangelio. Cuando alguien le dijo a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y recuerda la respuesta de Jesús. Él dijo, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo ¿qué? Y esa expresión, recostar la cabeza, ¿de qué habla? Recostar la cabeza, ¿qué significa para nosotros hoy? Reposo. Usted termina un día de trabajo duro, ¿y qué es lo que más anhela? ¿Llegar a la casa para qué? ¿Y qué es descansar? Recostar la cabeza. ¿Cierto? Generalmente los domingos después de 3 cultos y ahora reunión y actividades y cosas del aniversario, ¿sabe qué voy a querer yo hacer por ahí en unas 2 horas? Recostar la cabeza. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo no tengo. Oiga, tremendo. El Dios que creó todo, cuando se hace hombre no tiene una linda almohada. No tiene lo mínimo que es una almohadita para recostar la cabeza. Sin embargo, cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, cuando Jesús muere en la cruz, leamos ese texto, pongámoslo en la pantalla. Cuando Jesús muere en la cruz dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿En dónde finalmente Jesús pudo recostar la cabeza?
¿En dónde? En la cruz. Pero ¿cuándo recostó su cabeza? Cuando se dio cuenta que la obra que había hecho estaba perfecta, que no había que agregarle nada. Cuando pagó el precio por nuestra salvación y vio su obra completada, ¿qué dijo? Inclinó su cabeza, reposó, descansó. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros reposo? Solo en Dios hay reposo. Solo en Dios hay reposo. Un día Jesús volverá y Él sí de verdad nos llevará a su casa a vivir sabroso y a tener reposo. Mientras tanto, aquí en la tierra, hermano, aprende a descansar. Que Dios nos ayude a todos. Descansar bien no es pasividad. Descansar bien no es no hacer nada. ¿Sabes? Después de 30 años te puedo decir con todo el corazón, ¿sabes dónde vas a encontrar verdadero reposo? Sirviendo a Dios. Porque cuando tú decides servir a Dios y vivir para los propósitos de Dios, el día que tengas que morirte, ¿sabes cómo vas a morir? Feliz. Porque hiciste algo que marcó la diferencia en la eternidad. Pero hay de aquellos que viven y no sirven a Dios. Porque cuando mueran se van a dar cuenta de que lo que consiguieron no se lo pueden llevar, no trasciende y será una tragedia. ¿Quieres encontrar verdadero reposo? Guarda eso en tu corazón. Solo en Dios hay reposo. Si puedes ir a la playa, ve. Si puedes ir a la piscina, ve. Pero tú ya sabes que ahí no está el verdadero reposo. Una frase para cerrar. Quien quiera encontrar verdadero reposo debe agradar y servir a Dios con gozo.